o son presiones negativas, como vamos a ver en el capítulo. Bueno, ese proceso de meter y sacar aire, ¿no?, de los pulmones hacen que se expandan o se contraigan los mismos. Realmente hay varios músculos involucrados en este proceso. Por un lado es el diafragma, uno de los músculos más importantes, el cual con un movimiento hacia arriba y hacia abajo va a producir una elongación del tórax. Y esa elongación del tórax va a permitir el ingreso de una cantidad adecuada de aire a los mismos. Y por otro lado, si en condiciones normales va a haber otros músculos que van a permitir la elevación y descenso de las costillas. Todos estos músculos que elevan y descienden las costillas, ¿no?, generalmente van a producir un aumento del diámetro anteroposterior del tórax, ¿no? Y este aumento ya también va a incrementar el volumen de aire que puede ingresar. La respiración es un movimiento activo durante la inspiración y es un movimiento pasivo durante la expiración. O sea que es como un globo, como les decía, necesitamos trabajo para meter aire y luego generalmente vuelve a su estado natural en cuanto a tamaño y volumen y pasivamente va a lograr la exhalación. Solo en condiciones patológicas o de necesidad, por ejemplo, cuando tenemos que realizar algún tipo de ejercicio, se contraen los músculos abdominales y algunos otros músculos más que nos permiten ya un mayor de ingreso de aire. Aquí vemos las dos etapas de la respiración, tanto la inspiración activa como la expiración pasiva que les había mencionado. El diámetro anteroposterior del tórax puede incrementar hasta un 20% en una inspiración forzada. Es ahí cuando esos músculos inspiratorios que llamamos ya van a tomar efecto. Normalmente es el diafragma el único, o el más importante de estos músculos que nos va a permitir ya esa respiración. Aquí vemos una radiografía bien inspirada y una radiografía en exhalación que nos muestra fácilmente ya esa extensión o esa horizontalización de las costillas, ¿no?, y un aplanamiento del diafragma. Durante la expiración, el diafragma normalmente se va a relajar. Y como les había mencionado, es el retroceso elástico de estos pulmones, de la pared torácica, que nos va a permitir de que se produzca ese proceso. Durante la respiración enérgica, ¿no?, en aquellos, como les había mencionado, condiciones especiales, los músculos abdominales son los que empujan el contenido ya abdominal hacia arriba y con ello empujan o reducen la cavidad torácica y se puede exhalar mayor cantidad de aire de los pulmones. ¿Qué músculos elevan al tórax? Los intercostales externos, el esternocleidomastoideo, los serratos anteriores y los músculos escalenos. Por otro lado, los otros músculos que en algunos casos van a tomar acción durante la exhalación que les había dicho o que van a incrementar el diámetro hacia abajo, son los rectos abdominales y los intercostales internos. Bueno, hablemos sobre el movimiento del aire dentro y fuera de estos pulmones, porque esto está dado gracias a ciertas presiones que se dan en el pulmón. Entonces les habíamos dicho o mencionado ya que el pulmón es una estructura elástica, ¿no?, muy parecida a un globo, ya que tiende a expulsar todo el aire a través de la tráquea. Si no existiría ninguna fuerza que
le inhiba el hacerlo. Por otro lado, es importante recordar que la cavidad pleural está en los pulmones, en términos generales, se encuentran dentro la pleura. La pleura, a su vez, tiene dos capas, ¿no? Una capa muy pegada hacia el pulmón, que es la pleura visceral, y una capa que está muy pegada hacia la estructura torácica, que es la pleura torácica. Y en medio hay una cavidad virtual. Esta cavidad virtual contiene una cierta cantidad de líquido que se va produciendo en todo momento y que se va reabsorbiendo en todo momento. Es una especie de lubricación que permite de que estos pulmones puedan moverse dentro de la cavidad en forma adecuada sin tener ningún tipo de roce que vaya a lastimarlos, por un lado. Esta producción y reabsorción del líquido generalmente está dada, además la reabsorción especialmente, por los linfáticos, que está muy desarrollado en la cavidad pleural y permite entonces de que se reabsorba este líquido pleural fácilmente. Entonces, el hecho de reabsorber constantemente este líquido ya va creando una presión que es muy importante y es la que vamos a hablar a continuación. Esta presión pleural ya está dada por ese líquido que constantemente se está reabsorbiendo. Normalmente la presión normal al comienzo de una inspiración a nivel de la pleura es de menos 5 centímetros de agua. Y una vez que se ha dado una inspiración normal, esta puede bajar hasta menos 7 centímetros de agua. Esta es la presión más importante que nos va a permitir, como vamos a ver a continuación, ya el ingreso de aire dentro de los pulmones. Esta relación entre la presión pleural y el volumen pulmonar la podemos ver claramente en el cuadro de la derecha, ¿no? Donde se puede identificar la presión pleural al medio y que ese cambio de la presión pleural desde 0 hasta menos 7 determina otra presión que es la presión transpulmonar que hablaremos en instantes. Y fíjense que con esa variación ya el volumen de aire que ingresa es significativo, alrededor de medio litro de aire entra perfectamente en una inspiración normal. La otra presión a tomar en consideración es la presión alveolar. La presión del aire en el interior de los alveolos pulmonares va a constituir la presión alveolar. Cuando uno tiene la glotis cerrada, ¿sí? O abierta, mejor dicho, la presión en el aire respiratorio se va a equilibrar perfectamente con el medio ambiente, que es de 0. La inspiración va a hacer que esta presión alveolar disminuya hasta menos 1 centímetro de agua. Y esto es suficiente para que podamos ingresar alrededor de medio litro de aire dentro de nuestros pulmones en un tiempo aproximadamente de 2 segundos. Durante la exhalación, gracias al retroceso elástico, como habíamos mencionado, la presión alveolar sube hasta 1 centímetro de agua aproximadamente y hace salir ese medio litro de aire inspirado fuera de los pulmones en alrededor 2 a 3 segundos, dándonos una constante inspiratoria más corta y una constante exhalatoria más prolongada, lo cual nos permite exhalar esos 500 cc de aire que habíamos mencionado. La diferencia entre la presión alveolar y la presión pleural, aquella superior que les había mencionado y la inferior que está, ya nos va a dar lo que llamamos la presión transpulmonar. Esta presión transpulmonar, esta diferencia entre las dos presiones anteriores, ya es la diferencia de presión entre el alveolo y la superficie externa del pulmón,
normalmente tendría a colapsarse los alvéolos, ¿sí? Y habría lo que llamaríamos una presión de retroceso elástico, ¿sí? Entonces, esa presión de colapso que naturalmente se daría, le llamamos presión de retroceso elástico, que en inglés vendría a ser llamado recoil pressure. Bueno, a partir de esas tres presiones, entendemos perfectamente cómo ingresa el aire y cómo va a salir el aire dentro de nuestros pulmones. Sin embargo, existen algunos otros factores importantes que nos ayudan a regular ya estas presiones. Uno de ellos, y es importante mencionar, es la distensibilidad pulmonar. ¿Y qué es la distensibilidad pulmonar? Es el grado de expansión de los pulmones por unidad de incremento de presión transpulmonar. Normalmente se calcula que un ser humano adulto promedio son aproximadamente 200 ml de aire por centímetro de presión transpulmonar. Es decir, que cuando aumenta 1 centímetro de agua, el volumen pulmonar se expande 200 ml. Cada vez que la presión transpulmonar aumenta 1 centímetro, entonces va a ir expandiendo otros 200 ml de líquido. La distensibilidad pulmonar, ya como vimos en un anterior gráfico, está muy ligada también un poquito con el trabajo del mismo diafragma. Y vamos a ver a continuación una curva que nos explica un poquito cómo esta distensibilidad varía durante la inspiración o la expiración. Estas curvas se denominan curva de distensibilidad inspiratoria y curva de distensibilidad expiratoria. Las características del diagrama están determinadas por fuerzas elásticas pulmonares que se dividen en dos. Una que está dada por el propio tejido pulmonar, y otra que está causada por la tensión superficial que veremos después. Este es el cuadro de distensibilidad pulmonar. Por un lado podemos observar el cambio de volumen pulmonar y en la base podemos encontrar la presión pleural. Entonces estamos viendo que la presión pleural, a medida que se va haciendo más negativa, durante la inspiración va a aumentar el volumen pulmonar. Y cuando comienza la exhalación y la presión se va haciendo más positiva, va a disminuir el volumen. Esta es la curva que manejamos para poder ingresar aire sin ningún problema. Por ejemplo, esta curva podría variar clínicamente hablando, digamos, si les diera un paciente, si les hablaría de un paciente, digamos, con fibrosis pulmonar. Si tenemos fibrosis pulmonar, esa presencia de fibrina y esa rigidez en la que da esta patología pulmonar, haría que la presión pleural no llegue a ser tan negativa, por tanto, ya no podría meter un volumen adecuado. Y por otro lado, tal vez también disminuiría la exhalación. Y eso se puede representar, por ejemplo, en un experimento como vemos en la otra curva. ¿Ya? ¿Qué pasaría si nosotros llenamos de aire un pulmón? ¿Y qué pasaría si llenamos de solución fisiológica? Entonces vemos claramente que cuando se llena de solución fisiológica, no va a haber una expansión, no va a haber distensibilidad del pulmón y por tanto no va a haber un ingreso adecuado de volumen de aire. En cambio, cuando está lleno de aire, esta expansibilidad es mucho más fácil, pues quiere decir que este pulmón es más distendible. ¿Y a qué se debe? Precisamente a las dos situaciones que les había mencionado hace unos instantes. Por un lado están las estructuras mismas del tórax que te van a dar ya las fuerzas elásticas mismas del tórax que te van a permitir de que este pulmón se expanda, ¿sí? Se dice que 1/3
es responsable estas fuerzas elásticas propias del tejido pulmonar y se refiere fundamentalmente al colágeno, a las fibras elásticas que están donde están soportando la estructura alveolar. Pero 2/3 van a estar dados por las fuerzas elásticas de la tensión superficial del líquido que reviste a los alveolos. Entonces entramos aquí a hablar lo que es la tensión superficial. Normalmente el agua, cuando está compacta, en su superficie, que está en contacto con el aire, estas moléculas tienden a formar una gran atracción entre sí y como resultado se tiende a contraer. El ejemplo más claro está y que lo describe es una gota de agua, por ejemplo, que cae en la lluvia. Si no existiría la fuerza de la tensión superficial, esta gota de agua al caer del cielo, de una altura bastante grande, se disgregaría y probablemente recibiríamos solo vapor. En cambio, gracias a esta fuerza de tensión superficial, esas moléculas superficiales hacen que la gota mantenga su forma y no se disipe al caer. Y podemos nosotros entonces observar estas gotas claramente. Bueno, nuestros alvéolos contienen líquido en la superficie. Es natural que este líquido que se produce en todo nuestro organismo, ¿no?, que pasa del intersticio, tendría, como es líquido, a colapsar, porque estas moléculas tendrían a contraerse entre sí y colapsarían los alvéolos. O sea que naturalmente existe una tendencia ya a colapsar los alvéolos. Entonces, nosotros de alguna manera tenemos que ya subsanar esta situación, porque si no, nuestros alvéolos se cerrarían en cada exhalación y nos costaría muchísimo el poder abrirlos en la siguiente inhalación. Entonces, los neumocitos tipo 2, a partir más o menos de las 27 semanas de gestación, ya comienzan a producir una sustancia que se llama, le han puesto el nombre de agente tensioactivo. Otros le llaman surfactante. ¿Sí? Este agente tensioactivo, su función principal es de reducir la superficie, la tensión superficial que se encuentra en los alvéolos. ¿Sí? El agente tensioactivo es una mezcla ya de varios fosfolípidos, de proteínas y de iones fundamentalmente. Este agente tensioactivo, que se produce más o menos por ese 10% de células que les había mencionado, fundamentalmente constituye un fosfolípido, que es el dipalmitoilfosfatidilcolina, una apoproteína del agente tensioactivo y los iones calcio. ¿Y qué características tiene este agente tensioactivo? Este agente tensioactivo tiene una porción hidrófila, ¿sí?, que va a ir hacia el aire, y una porción hidrófoba que va a estar en la capa lipídica a nivel de los alvéolos. Esta sustancia tensioactiva tiende a expandir esa superficie, lo cual disminuye la tensión superficial que produce normalmente el agua. Puede reducir de 1,5 la tensión superficial del agua pura. El ejemplo que se tiene abajo, por ejemplo, se dice que cuando hay agua pura dentro de nuestros alvéolos, la presión es aproximadamente de 72 dinas por cada centímetro de superficie. Los líquidos normales que revisten a los alvéolos sin agente tensioactivo tienen aproximadamente unas 50 dinas por centímetro de presión.
Mientras que si nosotros revestimos estos alvéolos con el agente tensioactivo, esta se reduce entre 5 a 30 dinas por centímetro. Entonces estamos viendo claramente cómo este agente tensioactivo o surfactante tiene un efecto muy poderoso para evitar el colapso de estos alvéolos. Es importante recalcar, por ejemplo, clínicamente, de que la ausencia de este agente surfactante en el periodo neonatal, especialmente cuando son prematuros, habíamos dicho que comienza a formarse a los 27 semanas el surfactante, pero termina a las 37 semanas. Entonces, un bebé que nace antes, digamos a las 34 semanas, podría tener deficiencia de este surfactante. Por tanto, estos alvéolos se colapsarían. Y muchos de estos alvéolos, cuando se colapsan, comienza a depositarse una serie de detritos celulares, proteínas y células inflamatorias. Esto va a formar una sustancia coloidea como una membrana que va a revestir a estos alvéolos colapsados, y esto constituye lo que llamamos el síndrome de membrana hialina, una patología por el cual muchos pacientes neonatales pueden morir si no reciben asistencia respiratoria y el que se les administre ya surfactante de tipo artificial para poder ya permitirles de que puedan sobrevivir. Ahora hablemos de la presión de colapso, ¿ya?, de aquellos alvéolos ocluidos causado por la tensión superficial. Y como en el caso anterior que les había hablado de la membrana hialina, si las vías aéreas por algún motivo estuvieran ocluidas, o ejemplo una bronquiolitis, que ahora en nuestro medio hay cualquier cantidad por algunos virus de la época, entonces la tensión superficial va a crear mayor presión. Vemos esta fórmula que dice que la presión de colapso es 2 veces la tensión superficial sobre el radio. O sea que tiene una directa relación con la tensión superficial. A mayor tensión superficial, mayor presión de colapso. Y tiene una inversa relación al radio. Quiere decir que si tiene un alvéolo mayor radio, la presión es menor, pero si el alvéolo tiene un radio más pequeño de diámetro, entonces tiene mayor presión. Y eso es muy importante porque nos está diciendo que cuanto más pequeño es el alvéolo, la tensión o la presión de colapso va a ser mayor. Y esto sucede, como les dije, en los prematuros, ya que tienen alvéolos chiquitos con relación a un adulto. Entonces, estos van a tener hasta el doble ya de presión de colapso de estos. En un alvéolo medio, más o menos de que tengamos unas 100 micras de tamaño, la presión de colapso es de aproximadamente 4 centímetros de agua. Mientras en un alvéolo ya del mismo tamaño, pero que tenga agua sin surfactante, esta presión de colapso es de 18 centímetros de agua. Entonces vemos claramente que el surfactante es muy importante en estos alvéolos pequeños. Cuanto más pequeño, más surfactante debería tener para poder vencer esta tensión superficial. Bueno, estos alvéolos no todos son del mismo tamaño. Hay alvéolos pequeños y hay alvéolos grandes. Y muchos de estos alvéolos pequeños comparten paredes con los alvéolos grandes y viceversa. Si decimos que los alvéolos pequeños tienen mayor tendencia al colapso que los alvéolos más grandes, entonces existiría una inestabilidad en estos sacos alveolares con una tendencia al colapso. Pero en la práctica, esta interdependencia, el hecho de que vayan a compartir tabiques, estos alvéolos pequeños y grandes, ya hacen de que no se dé ese colapso.
y que más bien tienda a mantenerse una estructura abierta donde pueda ingresar aire para el intercambio gaseoso. Entonces, además de lo que hemos descrito hace un rato, es muy importante ya que estos tabiques, ya que tienen fibrina, que son fibrosos, le den estabilidad a esta estructura. Entonces, en términos generales, el pulmón tiene alrededor de unos 50.000 unidades funcionales y todos esos alvéolos están separados uno con el otro por esos tabiques fibrosos que le dan una fijación a la estructura. Y gracias al agente tensioactivo que ya hemos mencionado, va a haber una disminución de la tensión superficial. Por tanto, como había mencionado antes, los alvéolos más pequeños, entonces tienen una mayor concentración de agente tensioactivo. Es así que en la práctica, los alvéolos pequeños van a tener, gracias a esta gran cantidad de agente tensioactivo, van a tener una menor tensión superficial en la práctica. Y los alvéolos grandes, como tienen menor cantidad, van a tener mayor tendencia o mayor tensión superficial. En la teoría sería al revés y en la práctica se da al revés. Pero por esta interdependencia, estos alvéolos pequeños van a colaborar aquí en los alvéolos grandes a que no se colapsen. Bueno, habíamos hablado de que el otro factor que afecta la distensibilidad es la misma caja torácica, sobre cual la que se van a expandir estos pulmones. Existe una distensibilidad de todas estas estructuras pulmonares ya y del tórax mismo. Esta distensibilidad que se da ya va a permitir de que estos pulmones puedan fácilmente inflarse durante la inspiración y deflarse durante la exhalación. ¿Qué tal si tendríamos un paciente, por ejemplo, con un problema muscular ya o tuviéramos una escoliosis, que la columna esté muy inclinada lateralmente y esto produzca un tórax muy restrictivo que no pueda expandirse? En ese caso, entonces, la distensibilidad va a estar disminuida. ¿Por qué? Porque es un tórax más rígido y deformado. Por tanto, esos pulmones, en ese lado, especialmente al lado donde se da la curva de la escoliosis, va a haber una disminución de la distensibilidad. Entonces estamos viendo que también es importante de que tanto las mismas estructuras pulmonares como el tórax ya sean complacientes para que este pulmón pueda ya abrirse. Aquí vemos, bueno, antes de entrar a esto, se dice que la distensibilidad del sistema pulmonar combinado pulmón-tórax es la mitad de los pulmones solos. Se requiere el doble de presión en los pulmones fuera del tórax. Combinado dice que es de 100 ml por volumen más o menos de centímetros de agua, por centímetro de agua. Y el pulmón solo es de 200 ml por volumen por centímetro de agua. El pulmón se puede expandir al máximo o con volúmenes muy pequeños de acuerdo a esta distensibilidad del tórax, y eso simplificaría el entendimiento de lo que les dije anteriormente. A mayor distensibilidad de este tórax, mayor volumen, y a menor distensibilidad de estos pulmones y este tórax, va a haber un menor volumen de ingreso. Bueno, cuando yo realizo la respiración, existe un esfuerzo
un esfuerzo que decimos de trabajo, y todo esfuerzo requiere, o trabajo que lo podríamos convertir. Este trabajo está dividido en 3 tipos de trabajo. Estas 3 fracciones son aquel referido a expandir los pulmones en contra de las fuerzas elásticas del pulmón y tórax. A ese se le llama entonces trabajo de distensibilidad o trabajo elástico. El segundo trabajo es el requerido para vencer la viscosidad de la estructura de los pulmones y el tórax. A este se le llama trabajo de resistencia tisular. Y el tercero es aquel trabajo para vencer la resistencia de las vías respiratorias. A este le llamamos trabajo de resistencia de las vías respiratorias. Como vemos en la gráfica, muestra perfectamente la distribución de estos 3 trabajos. En la parte superior, en negro, el trabajo de distensibilidad, al medio sería el trabajo tisular y abajo el trabajo para vencer las vías respiratorias. Entonces, esto es muy importante porque todo trabajo requiere energía. Si no hay mucha resistencia, no vamos a tener ningún problema. Pero si aumenta el trabajo en cualquiera de estas instancias, vamos a requerir mayor energía para poder lograr la respiración normal. Ejemplos. ¿Qué pasaría si es un paciente que tiene lo que llamamos una crisis asmática? El efecto de la broncoconstricción, el edema o producción de líquido y el efecto de la acumulación de detritos y secreciones hace que el lumen de estos bronquios se reduzca. Por tanto, el aire para poder ingresar y para poder salir le va a ser mucho más difícil. Entonces va a incrementar el trabajo de resistencia de las vías respiratorias. Entonces esta persona va a tener que utilizar más los músculos exhalatorios para lograr sacar el aire de estos pulmones y ya no sea una exhalación pasiva, sino se convierte en una exhalación, en todo caso, activa, con mayor gasto energético. Otro ejemplo, se había hablado de la fibrosis. ¿Qué pasaría si hubiera fibrosis pulmonar? Entonces, esto incrementaría el trabajo de la resistencia tisular. Entonces, vemos claramente que nuestro organismo está diseñado ya para distribuir bien esta carga de trabajo en las diferentes estructuras en las cuales se soporta. Existe un trabajo adicional que algunos describen, ya, que es el trabajo mismo para vencer al tórax, ¿no? Como les había mencionado, y que en condiciones patológicas puedo requerir hasta el doble de energía para lograr vencer este trabajo. En cuanto a esta energía que necesitamos, normalmente se utiliza entre 3 a 5% del total del gasto energético corporal. Durante el ejercicio, esta puede incrementarse hasta 50 veces más. Bueno, ahora, ¿cómo puedo valorar yo esta función pulmonar en cuanto a la ventilación, en cuanto a la respiración? Para ello, se ha inventado la espirometría. La espirometría no es nada más como vemos en este equipo antiguo, en el cual podemos observar hay una campana sumergida sobre otro frasco que contiene agua. Esta campana no contiene nada,
y cuando se sumerge, logra ingresar dentro del agua parte de la campana. En la cúpula de la campana se acumula aire. Vemos un tubo central que justo sale a esa cúpula de aire. Y esa nos va a estar conectado a una boquilla que va al paciente. Si uno exhala aire dentro de esta boquilla, va a hacer que esta campana suba, porque se va a acumular más aire en la campana. Si uno inhala, va a jalar aire de esta campana, por tanto la campana va a bajar. Y como vemos por este sistema de poleas y por el contrapeso, va a poderse lograr un registro. Y ese registro de esos volúmenes que están ingresando o saliendo dentro de la campana son lo que nosotros vamos a determinar como volúmenes y capacidades pulmonares, y que se da por este proceso o este procedimiento que se le llama espirometría. Ahora, esto ha sido sustituido por software y algunos equipos electrónicos donde mide estos volúmenes y que luego calcula estas capacidades, y ya no es necesario todo este aparato que es bastante grande y complicado, y se reduce a un aparato no mayor al tamaño de un glucómetro, como han podido tal vez algunos de ustedes observar. Bueno, entonces hablemos ahora de estos volúmenes que se logran con la espirometría. El primer volumen es el volumen corriente. Este volumen corriente se logra con el aire inspirado y expirado en cada respiración normal. Cuando yo inhalo y exhalo normalmente, logro un volumen que se mueve en nuestros pulmones. Y estos aproximadamente son 500 ml, como podemos ver al centro. El otro volumen es el volumen de reserva inspiratoria en la parte superior. ¿Qué pasa si yo inhalo y luego inhalo mucho más hasta lo máximo que puedo inhalar? Ese volumen adicional se le llama volumen de reserva inspiratoria. Y en un adulto normal puede ser alrededor de 3.000 mililitros. Luego existe un volumen de reserva expiratoria, que decimos. Si yo exhalo normalmente y luego exhalo más hasta lo que más pueda, ese volumen forzado de expiración se le llama volumen de reserva expiratoria, y que es más o menos alrededor de 1.100 ml. Y por último, en la gráfica está mal, van a disculpar, dice volumen de reserva inspiratoria y es en realidad expiratoria. Y por último, hay un volumen residual. Es un volumen que no cambia durante una inspiración normal ni forzada, porque esos alvéolos, hemos dicho, no se colapsan y ese pulmón no se colapsa. Entonces queda aire dentro de los pulmones. Y ese aire residual que queda en los pulmones es el volumen residual y es aproximadamente de 1.200 ml. Bueno, la combinación de estos volúmenes nos crea capacidades. Perdón. La capacidad inspiratoria entonces sería la suma del volumen corriente más el volumen de reserva inspiratoria. Y esto nos daría alrededor de 3.500 ml. La capacidad residual funcional sería entonces el volumen de reserva expiratoria más el volumen residual, y que son aproximadamente 2.300. La capacidad vital es lo que movemos al máximo inhalar y al máximo exhalar. Sería la sumatoria del volumen de reserva inspiratoria, el volumen corriente y el volumen de reserva expiratoria, y es aproximadamente de 4.600 ml.
Y por último, sería la capacidad pulmonar total, donde sería la sumatoria de todos los volúmenes, incluyendo el volumen residual, y que aproximadamente un adulto varón de 70 kilos más o menos son 5.800 ml. Entonces, esta espirometría, la medición de las capacidades y los volúmenes, nos ayuda muchísimo ya a determinar o a ver la funcionalidad respiratoria que tienen estos pulmones. Como verán, es muy difícil determinar la capacidad residual funcional ya por ese volumen residual, ¿no? Que hemos dicho que no se puede calcular muy bien. Hay una técnica que es el método de dilución de helio, que se lo hace en laboratorio, pero no en la práctica. Y con esa técnica de dilución de helio, nosotros podríamos medir este volumen residual. Bueno, ¿qué es la tasa de ventilación alveolar? Es lo que estos alvéolos intercambian aire durante 1 minuto. Entonces, este podría ser calculado ya a través de esta ecuación, donde el volumen es igual a la frecuencia respiratoria que tiene el paciente por la resta del volumen corriente menos el volumen del espacio muerto. ¿Ya? ¿Qué es el espacio muerto? Por ejemplo, en la vía aérea hay 2 tipos de espacio muerto. Un espacio muerto anatómico, que podrían ser un pulmón, por ejemplo, que estuviera fundamentalmente no perfundido. El espacio muerto anatómico es la tráquea. El espacio muerto vendría a ser la laringe, la faringe y los bronquios hasta que se vayan a dar los bronquiolos respiratorios. En toda esta vía aérea no existe intercambio gaseoso. Por tanto, constituye un espacio muerto, inerte de aire, donde no hay intercambio. Y en condiciones patológicas este espacio puede crecer, por ejemplo, si hubiera áreas de atelectasias, ¿no? Que eso es colapso alveolar segmentarios cuando hay neumonías, por ejemplo. Entonces, esta tasa de ventilación alveolar está dado por esos 2 factores. Si la persona tuviera una depresión del centro respiratorio y no pudiera respirar, por ejemplo, un tumor o por ejemplo hipertensión endocrinal, la frecuencia respiratoria disminuiría. Por tanto, también podría disminuir la ventilación alveolar. Entonces, los 2 factores son muy importantes para dar una ventilación alveolar, que normalmente es alrededor de 4.200 ml cada minuto. La ventilación, cuando llega a los alvéolos, ya es a nivel de las zonas de intercambio donde van a tener la función para la cual está creada el sistema respiratorio. Estas zonas de intercambio son los alvéolos, los sacos alveolares, los conductos alveolares y los bronquiolos respiratorios. Había mencionado el espacio muerto, que es aquella porción de aire inspirado que no llega a estas zonas de intercambio. El espacio muerto se puede medir al espacio muerto anatómico que les mencioné en las vías aéreas superiores, o el espacio muerto no medible, aquellos alvéolos que no están funcionales. Entonces aquí nos presenta un nuevo dilema, que no todos los alvéolos están funcionalmente abiertos en todas las personas. Y a este se le llama un espacio muerto fisiológico. Entonces, hay una técnica para poder medir este espacio muerto, ¿no? Y esta técnica, en este caso, se utiliza nitrógeno
como el nitrógeno sabemos que no se absorbe y no hay ningún tipo de intercambio, entonces a través de una fórmula ya podemos determinar ese espacio muerto, que es aproximadamente de unos 150 ml, el espacio muerto fisiológico. Entonces, entre el espacio muerto fisiológico y el espacio muerto anatómico, ya pueden hacer más o menos un volumen incluso muy próximo a los 200 o 300 ml. Entonces, en teoría, nosotros estamos intercambiando una porción de aire que ingresa a nuestros alvéolos en cada minuto. Finalmente hablemos de la función de las vías aéreas superiores y de las fundamentalmente. Hablaremos de la tráquea y los bronquios y los bronquiolos, que proporcionan la vía por donde va a ingresar el aire hacia nuestros alvéolos. El diámetro es muy importante porque a mayor diámetro, ¿sí?, menor resistencia para ingreso de aire. Y a menor diámetro, mayor resistencia. Entonces, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, una persona, un niño que tiene las vías aéreas más pequeñas y si tiene una enfermedad viral, como algo que llamamos bronquiolitis, estas vías aéreas van a tender a colapsarse, por tanto, le va a ser mucho más difícil respirar. En cambio, a un adulto, ese mismo virus va a causar probablemente signos bronquiales importantes, pero con menos tendencia al colapso. Entonces, ¿y a qué se debe? A que esta tráquea tiene, por un lado, anillos cartilaginosos en forma de C y que llegan hasta los bronquios, ¿no? Estos anillos hasta los bronquios y que evitan el colapso de las vías aéreas. Pero cuando son más pequeñitos, por decirte un prematuro, esos cartílagos no están completamente bien formados y rígidos, entonces, por tanto, podría dar el colapso. Estos anillos desaparecen generalmente ya a partir de los bronquiolos que tienen un lumen menor a 1.5 milímetros de diámetro. Y por otro lado, es importante también la presencia de un músculo liso. Este músculo liso, que no se encuentra en los bronquiolos respiratorios, pero sí en el resto de la vía aérea, permiten la dilatación o la contracción de la vía aérea, lo cual es importante. Por ejemplo, si me ingresa un producto, algo nocivo a mis pulmones, va a haber una broncoconstricción para disminuir el ingreso de este producto nocivo. Y por otro lado, una dilatación permitiría mayor ingreso de aire hacia mis alvéolos. El asma, por ejemplo, que es una enfermedad, una condición atópica en muchas personas, condiciona una respuesta anómala de esta musculatura, lo cual podría en algún determinado momento producirnos ya una disminución del lumen y una restricción en la exhalación. La resistencia al flujo aéreo en el árbol bronquial, a mayor resistencia, les había dicho, ya en algunos bronquios próximos a la tráquea, y en condiciones patológicas va a ser mucho mayor todavía cuando existe inflamación, como les había dicho en el caso de los bronquiolos. Está controlado nerviosamente por dos sistemas, un sistema simpático y un sistema parasimpático. O sea, esto quiere decir que el árbol bronquial responde a la presencia de norepinefrina y epinefrina circulantes que van a estimular los receptores beta que se encuentran a nivel de estas vías respiratorias y van a producir la dilatación. Los bronquiolos y el sistema parasimpático, que es el otro, existen pocas fibras que van a liberar acetilcolina en todo caso, y por el contrario, producen constricción bronquiolar.
Entonces son más las fibras que liberan adrenalina y noradrenalina, o sea, el sistema simpático, que promueve más bien la broncodilatación. En casos patológicos como el asma, el parasimpático predomina, hay mayor liberación de acetilcolina. Por eso que a veces les damos algunos medicamentos que pueden bloquear la acetilcolina, como la atropina, que podrían ayudarnos en el sistema nervioso periférico también actúa localmente, ¿no? Y este sistema nervioso periférico, a través de receptores que tenemos en la superficie de las vías aéreas, nos ayudan un poco a controlar de que gases nocivos, polvo, humo o infecciones penetren dentro de nuestro sistema respiratorio. ¿Ya? Y a través de varios reflejos que conocemos se van a dar esta situación. Entre los factores locales que causan constricción bronquiolar, ya tenemos la presencia de células que se llaman mastocitos, que producen, por un lado, la histamina y por otro lado, la sustancia de reacción lenta de la anafilaxia. En el caso de personas que son alergénicas, estas dos sustancias producen broncoconstricción en presencia especialmente de agentes externos, incluso en personas que no son alérgicas, el humo, el polvo, gases como de azufre o el mismo smog pueden condicionar broncoconstricción. Las mucosas de nuestra vía aérea están revestidas por células caliciformes que producen moco, si nos acuerdan. Y la función de este moco es atrapar muchas de esas sustancias que están queriendo entrar en nuestro tejido. Ese epitelio ciliado, que tiene alrededor de 200 cilios por cada célula, se baten alrededor de 10 a 20 veces hacia la faringe, cosa que este moco que se produce en estas células sea barrido hacia afuera progresivamente y que puedan ser luego expulsados de la vía aérea y que pueden ser deglutidos o en algún caso expectorados. El moco fluye alrededor de 1 centímetro por minuto. Algunos virus, por ejemplo el virus sincitial respiratorio que aparece en invierno, afectan por ejemplo estos cilios y como consecuencia de ello el moco no es fácilmente expulsado. En los niños más pequeños podría condicionar eso la acumulación de secreciones y esa acumulación de secreciones puede determinar obstrucción de la vía aérea. ¿Qué es el reflejo tuxígeno? Como decíamos, hay receptores muy sensibles, especialmente a nivel de la laringe, la carina, también existen a nivel de los bronquios y la tráquea. Cuando son estimulados estos receptores, impulsos aferentes llegan al bulbo raquídeo a través del nervio vago. Y a partir de ahí se van a mandar unos impulsos eferentes en una secuencia interesante. Va a obligar a inspirar alrededor de 2.5 litros a una máxima capacidad. Luego se cierra la glotis y a través del cierre de las cuerdas vocales. Y luego se contraen los músculos abdominales e intercostales, aumentando la presión dentro del tórax hasta 100 milímetros de mercurio aproximadamente. Y súbitamente se abren las cuerdas vocales y esto explota y hace que el aire salga rápidamente. Este aire puede alcanzar velocidades de 120 a 150 kilómetros por hora. Esto lleva al colapso bronquial y traqueal. El aire sale por estas hendiduras y arrastra con ello aquello nocivo que podría estar ya ingresando a nuestro organismo. Ese es el reflejo tuxígeno, el reflejo de la tos, y que fundamentalmente está mediado por el neumogástrico, como estamos viendo. El reflejo del estornudo es muy parecido al anterior. La única diferencia
es que el estímulo está dado por las vías respiratorias nasales. El impulso está dado generalmente por vías aferentes del quinto par craneal, y durante la exhalación esa forzada, que sale el aire fuerte, la úvula desciende, y al descender la úvula, obliga al aire a pasar por la nariz, y de esta manera arrastrar también aquellas secreciones o a situaciones nocivas que estuvieran ingresando por la nariz. A esto le llamamos el reflejo del estornudo. Bueno, la nariz tiene funciones importantes. 3 funciones, que por un lado es calentar el aire que ingresa, por otro lado humidifica y filtra. Estas 3 funciones se las llaman también funciones de acondicionamiento del aire. La función de filtro, por ejemplo, los pelitos que tenemos en la nariz pueden atrapar partículas más grandes. Los cornetes, que son esas estructuras redondas donde desembocan los conductos que drenan los senos paranasales, a través de un flujo turbulento, que producen turbulencia del aire, hace que se precipiten muchas secreciones. Luego, esto generalmente, partículas hasta 6 micras se pueden precipitar, igual que el tabique nasal y también parte de la faringe. Ya más abajo, cuando se llega a los bronquiolos, partículas de 1 a 5 micras por gravedad se van a ir depositando en estos bronquiolos y con ese moco va a ir saliendo, como habíamos mencionado. Menos de 1 micra pueden difundirse hasta el alveolo y llegar hasta el líquido alveolar. Una vez que han entrado ya al alveolo, son los macrófagos por un lado y los linfáticos pulmonares que van a sacar estas sustancias de ese tamaño. Sustancias menores a 0.5 micras permanecen en suspensión y pueden ser expulsadas durante la exhalación. Un ejemplo claro es, por ejemplo, aquellas que están contenidas en el humo del cigarrillo, que aproximadamente pueden tener 0.3 micras. Por último, hablaremos sobre la vocalización. Para poder hablar, intervienen varios de nuestros sistemas. Por un lado, el aparato respiratorio. Segundo, los centros nerviosos específicos a nivel de la corteza cerebral. Tercero, los centros de control respiratorio que tenemos en el encéfalo, a nivel de la protuberancia bulbo. Y cuarto, algunas estructuras que nos permiten articular las palabras y dar resonancia, como son la boca y la nariz. El habla tiene 2 funciones, una mecánica, que es la fonación, y la segunda, que es la articulación. La fonación está dado, como vemos en la figura, en la laringe, que actúa como un vibrador gracias a esas cuerdas vocales que tenemos. Al pasar el aire por esta estructura, hace vibrar a estas cuerdas vocales. Cuando las cuerdas se aproximan, cambia el tono de esta vibración. Cuando las cuerdas se alejan, lo mismo. Estas cuerdas se mueven gracias, como podemos ver en la gráfica, gracias a varios músculos y esos tendones que están sujetos al cartílago tiroides adelante y a los cartílagos aritenoides hacia atrás. Estos músculos que están sujetos a estos 2 cartílagos, por un lado, de acuerdo a cuáles se actúen, producen la apertura o el cierre de la glotis. Estas cuerdas vocales pueden cambiar en forma, que se vuelven más afilados y nos dan un tono alto, o se vuelven más romos y nos dan un tono bajo de la voz.
y también pueden cambiar en masa. Entonces, este ruido o este sonido producido por este órgano de la fonación, posteriormente ya va a ser modificado por la articulación de este sonido, dado generalmente por los labios, la lengua, que es el órgano efector más importante, y el paladar blando. Estas tres estructuras articulan este sonido y van a dar las palabras que podemos nosotros en este caso, o en este caso me estuvieran escuchando. Y para que estas palabras suenen mejor, tenemos los órganos de resonancia, que son la misma boca, las fosas nasales, los senos paranasales, la faringe y algunos de los ruidos que van a ir en forma retrógrada ya en la misma cavidad torácica. Todo ello le va a dar la resonancia a aquellos sonidos que ya han sido articulados a nivel superior. De esta manera, entonces, cómo nosotros podemos hablar y podemos expresarnos diariamente. Aquí vemos precisamente las cuerdas vocales en un momento de apertura y de cierre. Aquí vemos, por ejemplo, una abducción completa o una abducción ligera, una posición intermedia o de susurro. Vemos una posición de un susurro muy intenso y la fonación, cuando se está dando la fonación. Entonces, es esta apertura la que nos va a ir permitiendo ya que podamos cambiar el tono de estos sonidos. Esto sería un breve resumen, un pantallazo de lo que viene a ser este tema, ¿no? Si alguien tiene alguna pregunta, estoy dispuesto a responder. Bueno, no habiendo ninguna pregunta, les agradezco mucho a aquellos que han despertado y han participado de esta clase. Deseándole suerte, yo les pido la próxima clase, por favor, si pueden echarle una revisada ya, que vamos a entrar al siguiente capítulo ya hablando un poco del intercambio, primero de la circulación y posteriormente del intercambio gaseoso.